Mon ¿Mm? va a ser la persona que inicie este encuentro. Presentaré a María Jesús. Mon pertenece al grupo de cristianos socialistas del grupo de feministas y es secretaria de políticas feministas del PSC de Cornellá de Llobregat, para que todos nos situemos quiénes somos. Entonces, cuando quieras, Mon, tienes la palabra. Voy a hacer bien a todos para evitar que entren sonidos de las calles o de cualquier otra situación que nos incomode. Mon, cuando quieras. Gracias, Juanjo. Bueno, Ay, Mon, te he silenciado, espera. ya estoy. Hola. ¿Vale? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Como María Jesús tiene cosas muy interesantes que explicarnos, es un tema que tiene para rato. Yo voy a hacer una presentación y enseguida le daré la palabra. María Jesús es licenciada en Psicología y en Psicopedagogía y graduada en Trabajo Social. Está cursando estudios de Criminología en la especialidad de Victimología. Tiene un máster en Maltrato y Violencia Machista, un máster en Psicología Legal y Forense y un posgrado en Neuropsicología. Es especialista en Dirección y Gestión de Centros de Servicios Sociales, en Cooperación Internacional y en Terapia Sistémica. En los últimos 14 años ejerce como psicóloga en servicios de intervención con víctimas de violencia machista y con sus hijos e hijas. Desde 2017 dirige el Servicio Público Integral de Atención Especializada en la comarca del Baix Llobregat. Colabora con la Universidad de Barcelona impartiendo seminarios sobre violencia machista y para la Fundación iSocial en el programa de formación europeo Self-Directed Support. Forma parte del Gabinete y de Psicología dedicado a promocionar y llevar a cabo acciones en el ámbito de la psicología para la igualdad y la diversidad social. Ha participado como experta del PSC en la redacción de la modificación de la Ley Catalana de Violencia contra las Mujeres y forma parte de la sección de Mujeres y Género y Diversidad del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Adelante, María Jesús. Gracias, Mon. Bueno, pues nada, deciros que es un placer de estar aquí con vosotras, compañeras, compañeros. Os pongo la presentación, ¿vale? Y empezamos. Y lo que intentaré no ser ser breve, ¿vale? Para dejaros el máximo de tiempo para cualquier cosa que queráis comentar, preguntar, que lo podáis hacer y a partir de ahí pues vamos compartiendo. A ver si me sale bien, que en la prueba me sale muy bien, ¿eh? A ver. Vale, ¿lo veis bien? ¿Sí? Vale. Vale, pues hoy vamos a hablar de violencia vicaria, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es situarnos para entender la violencia vicaria, situarnos en la evolución del concepto de la violencia machista que ha tenido, a ver si lo sé pasar, aquí en España, ¿vale? Y cuando hablamos del concepto tenemos que pensar primero en la violencia doméstica, ¿vale? De lo primero que nos encontramos que se habla es de que dentro de los entornos del domicilio, de las familias, se daban situaciones de violencia, ¿vale? Y aquí es cuando se empieza a nombrar la violencia doméstica, que como podéis pensar tiene que ver con aquella violencia que puede ser ejercida del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, del hijo hacia los padres, ¿no? Es decir, toda la que se da dentro de un entorno de la familia. Y estamos hablando de los primeros pasos que son previos a la Ley de Violencia de Género, ¿vale? Que luego veremos que es del 2004. Nos situamos después en aquel momento en que, si recordáis a Ana Orantes, aquella mujer que salió en Canal Sur, ¿vale? Y a razón de que después de explicar su caso y su situación de violencia fue asesinada por su marido, por su pareja, una semana después, además de una manera, bueno, fue quemada, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando se plantea que hay que hacer una ley, que sea específica, porque existe una violencia que va más allá de la violencia doméstica y que es una violencia que es del hombre hacia la mujer, que es fruto del patriarcado y que es fruto de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, somos violentadas. Y empieza a aparecer las leyes de violencia de género, ¿vale? En donde lo que viene a decir es que la mujer sufre esta violencia por ser mujer, pero la sufre, ahí está todavía muy acotado el término,
la sufre por su marido, su exmarido, su pareja o cualquier persona que, cualquier hombre, vaya, que haya tenido con ella una relación sentimental. Es decir, al final lo limita al ámbito de la pareja, ¿vale? Después de esta violencia de género empiezan a aparecer las leyes autonómicas. Esta ley de violencia de género del 2004 sigue existiendo y es la con la que seguimos funcionando en España como ley orgánica, ¿vale? Junto al Código Penal, que el Código Penal es el que recoge todavía la violencia de género, con lo cual todavía estamos en este ámbito de la pareja, expareja, relación sentimental o análoga. ¿Vale? Pero las leyes autonómicas que sí que continúan redactándose y se continúan actualizando, empiezan a hablar ya de la violencia machista o de la violencia contra la mujer, porque empiezan a ampliar, por fin, ¿no? Es decir, no solamente las mujeres sufrimos violencia en el ámbito privado y en el ámbito de nuestra pareja o expareja, sino que sufrimos violencia en muchos otros ámbitos por hombres en otras situaciones y en el ámbito también público. Y también sufrimos violencia por parte de las instituciones y también sufrimos violencia por parte de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos como violencia así que podría ser típica comunitaria, tendríamos, por ejemplo, la ablación, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, ¿no? Es decir, las mujeres sufrimos violencias más allá de la que es ejercida por la pareja, ¿vale? ¿Vale? Y haciéndose un poco así, lo recojo así rápido, pero para que nos podamos situar, ¿vale? Esta ley del 2004, que es en la que, como os decía, habla por parte de quienes sean o haya sido o estén no estando ligados a ellas por relaciones de afectividad, aunque no haya convivencia, ya introduce que las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que están en el entorno familiar, que tanto si son víctimas directas o indirectas de esta violencia, porque en esta ley se hacía diferencia todavía a que cuando el menor, el niño, la niña vivía conviviendo con una situación de violencia, pero no se le agredía directamente, se consideraba una víctima indirecta de la violencia. Es decir, había como dos categorías, ¿no? Si al niño o la niña, esto estaba muy pensado en la violencia física, se le agrede físicamente, lo entendemos como una víctima directa, pero si no se da esa situación, lo consideramos como una víctima indirecta. Y esto tiene un efecto, sobre todo en el tema de las visitas, de las tutelas, de las custodias, cuando se deciden desde el ámbito judicial, ¿vale? Esperad que muevo, que os tengo aquí delante y no puedo leer, ¿vale? En el artículo 1 del objeto de la ley, en el punto 4, también empieza a hacer referencia que también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad, ¿vale? Es decir, ya empezamos a encontrar en el redactado, sin que le pongamos el nombre de violencia vicaria que surgirá posteriormente, unos artículos donde se empieza a recoger que existe un daño que es causado al entorno familiar, concretamente a los niños y a las niñas, y que también es extensible esta violencia de género a estos niños y niñas. Donde vemos ya que empieza a reflejarse el término de violencia vicaria es en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Allí ya directamente aprueba el incluir la consideración de víctimas de violencia de género de las madres que han visto a sus hijos e hijas asesinados, definida como violencia vicaria que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es decir, aquí ya se introduce la violencia vicaria, pero se introduce hacia la mujer, es decir, la mujer que no hubiera denunciado por violencia machista, que no se hubiera encontrado, en principio me refiero desde el ámbito jurídico, desde el ámbito no público, en que hubiera sido reconocido en una situación de violencia de género y que lo primero que pasa es que sus hijos o hijas son asesinados, a ella se le reconoce como víctima de violencia de género porque se entiende que esos asesinatos son producidos para herir a la mujer.
Entonces, aquí encontramos una primera definición, un primer momento en que ya la violencia vicaria se recoge como tal, en el Pacto contra la Violencia. Y ahora me voy a la catalana, básicamente porque es la última que ha sido actualizada, ¿vale? La línea, el otro día hablaba con unas compañeras del País Vasco y ya la están actualizando, entonces la estela va a ser en ese sentido y más o menos unas pues van actualizando, cuanto más tiempo actualicen, ¿no? La más actualizada siempre será la que recogerá mejor, ¿no? Porque irá introduciendo conceptos más actuales y conforme, bueno, pues conforme vamos evolucionando, ¿no? Actualmente la catalana es esta que se aprobó en diciembre del 2020, es muy reciente, ¿vale? Y entonces es importante ver que ahora ya se introduce la violencia machista como una violación de los derechos humanos. Ya incluye el Convenio de Estambul. Todo esto ha ido pasando después de la ley del 2004, pero aún no ha sido actualizada. Entonces, esta evolución que ha habido en la legislación y estas leyes que se aprueban posteriormente van recogiendo movimientos que también hay a nivel europeo y a nivel pues eso, ¿no? de tratados y de convenios y a nivel mundial que no están recogidas en las más antiguas. En esta ley ya incluimos la violencia vicaria como cualquier tipo de violencia ejercida contra los hijos y las hijas con la finalidad de provocar daño psicológico a la madre. Es decir, es el primer momento en que tenemos recogida como tal la definición de la violencia vicaria. También nos aparece interesante también incluirlo la violencia de segundo orden, ¿vale? Porque la violencia de segundo orden recoge aquella violencia machista que es ejercida a las personas que dan apoyo a las víctimas. Esto no había sido recogido tampoco y, por ejemplo, podríamos incluir aquí profesionales que se dediquen al ámbito, pues al mío, por ejemplo. Podríamos incluir, por ejemplo, aquellos episodios que hemos tenido de alguna persona en la calle, algún vecino, alguna que ha intentado, ¿no? frenar al agresor y ha sufrido daños, ¿no? Pues estaría reconocida o reconocido como violencia machista de segundo orden. Y por último, así haciendo un repaso muy global a la ley, ahora se está trabajando, ya está en fase de aprobación, en la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En esta ley, todo lo que es la violencia vicaria ya se despliega dentro de lo que es la ley que es hacia la infancia. Es decir, la primera sería la que está para las mujeres e hijos e hijas para las víctimas de violencia. Y esta es una ley que no engloba solamente lo que es la violencia machista hacia los hijos y las hijas, sino que englobaría todos los tipos de violencia que pueden sufrir los niños y las niñas, y dentro de esa ley ya está recogida la violencia vicaria como un modo de violencia que pueden sufrir los hijos y las hijas por los progenitores, por los hombres, por los padres, para hacer daño a las madres. Vale. Dejamos atrás la legislación y entramos en la parte del concepto. ¿Qué es vicario? ¿No? Porque decimos, bueno, este nombre de violencia vicaria, ¿no? ¿De dónde nos lo hemos sacado? ¿No? El concepto de vicario, algo que es vicario, quiere decir que se sustituye o se reemplaza a un individuo por otro para ejercer una función o en la vivencia de una situación. Esto es importante conocer cuál es el concepto de vicario porque realmente es lo que diferencia y lo que define a la violencia vicaria de otras violencias que se pueden dar en el entorno familiar o que se pueden dar en otros entornos donde los niños y las niñas sufren violencia. Es decir, la violencia vicaria se da en muchísimos casos. En la mayoría de los casos de violencia machista hay violencia vicaria, pero desgraciadamente además no es la única violencia que sufren los niños y las niñas. Sufren muchísimas otras violencias y muchas se dan en el ámbito de la familia. Entonces pensemos que cuando hablamos de vicario, hablamos de esta sustitución de un individuo por otro, ¿vale? Quedémonos con ese concepto. Por tanto, si ese concepto de vicario lo aterrizamos a la violencia vicaria, es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Pensemos que, como hemos hecho así en este repaso rápido, la ley y la justicia cada vez
van poniendo más trabas, por decirlo así, a los maltratadores para poder ejercer esa violencia. Es decir, la ley persigue continuamente, ¿no?, el poder conseguir que estos maltratadores no puedan seguir ejerciendo esta violencia. Y además, cuando esta violencia se ha ejercido contra las mujeres y además cuando esta mujer se ha conseguido separar del maltratador y además cuando ha conseguido tener una vida separada del maltratador, el modo más fácil para el maltratador y además el modo más cruel para la mujer de seguir sufriendo la violencia machista es a través de sus hijos y sus hijas. ¿Vale? Entonces, lo que sabe el maltratador es que dañar, asesinar a los hijos o las hijas es asegurarse que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo para la mujer. ¿Vale? Por tanto, no solamente además es el daño extremo de haber maltratado y haber el asesinato, ¿no?, siempre se haría la situación más extrema a los hijos y las hijas, sino que además, antes no sea esa situación o durante esa situación, la amenaza es un mecanismo de coacción y de control hacia la víctima adulta. ¿Qué va a hacer el maltratador? Utilizar la amenaza de la violencia vicaria, del daño hacia los menores, para poder conseguir que la víctima adulta, porque víctimas son todos, los niños, las niñas y la mujer, consiga ceder, que ceda ante sus pretensiones y ante sus deseos. ¿Por qué? Pues porque el miedo a las agresiones que puedan sufrir los niños y las niñas van a hacer que esta mujer continúe dentro de esta violencia. ¿Sí? Vale, ¿y qué pasa con estos niños y estas niñas que sufren esta violencia vicaria? Pues que los efectos son muchos y muchos de ellos son a largo plazo y algunos con pocas posibilidades de recuperación si no se permite que se puedan tratar y que se pueda trabajar con ellos, cosa que el maltratador evidentemente siempre va a poner todas las trabas para que esto no se haga. Por supuesto, tendríamos por un lado los efectos físicos. Evidentemente, cuando hablamos de violencia física, aquí podríamos hablar desde la muerte hasta la discapacidad, es decir, hasta aquellas lesiones o aquellos efectos que no van a tener reversibilidad, aquellas secuelas que van a generar una discapacidad en los niños y en las niñas, hasta lesiones de cualquier tipo. ¿Vale? Los efectos psicológicos. La autoestima y el autoconcepto siempre se ven alterados. La autoestima, como sabéis, y el autoconcepto no es la visión que tiene el niño o la niña de sí mismo, ¿vale? Y la autoestima se habla de el nivel de cuánto uno se quiere, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Entonces es cómo yo me siento bien conmigo misma, ¿no? Y el autoconcepto, qué idea tengo yo de mí misma, ¿no? Este autoconcepto negativo y esta autoestima baja va a ocasionar que se den situaciones, como luego vemos, ¿no?, de autolesiones, de intentos de suicidio, es decir, que todo lo que conlleva el tener una visión de mí mismo totalmente negativa. Hay un deterioro de la capacidad de atención y de la concentración. Cuando hay un deterioro de la capacidad de atención y concentración, pues como consecuencia de ello, todo lo que tenga que ver con la escuela, todo lo que tenga que ver con aquellas actividades que desarrollen los niños y las niñas, se van a ver afectadas. Además de que esto es un bucle, es decir, cuando se dan situaciones de dificultades en la atención, en la concentración, cuando se da sintomatología, el agresor va a volver a utilizar toda esta sintomatología y todas estas dificultades para seguir agrediendo al niño y a la niña, porque además es como la excusa perfecta para poder seguir justificando sus agresiones. Otro aspecto que es muy importante es el trastorno de estrés postraumático. Cuando oímos muchas veces, ¿no?, hablar de el trauma, ¿no? Bueno, pues ¿qué es un trauma, no? Pues el trauma es aquella situación en la que creemos ver en riesgo nuestra vida o la vida de alguien muy allegado, ¿no?, por quien nos hace sufrir muchísimo, ¿no? Como consecuencia de esa situación se desarrolla el trauma
se desarrolla el trastorno de estrés postraumático. Es un trastorno en el que los niños y las niñas, y cualquier persona que sufre un trastorno de estrés postraumático, empiezan a tener mucha sintomatología, por ejemplo, de tener pensamientos recurrentes sobre la situación que han vivido, empiezan a soñar continuamente con esa situación, no pueden exponerse a situaciones que sean parecidas o que se den en lugares parecidos, ¿no? Con toda la complejidad que lleva después para poder hacer su vida cotidiana el encontrarse en esa situación, ¿no? Son trastornos que requieren de un trabajo psicológico y terapéutico intenso e importante, y que el no tratarlos genera consecuencias a largo plazo, incluso en la vida adulta, y además crónicas. Se pueden llegar a cronificar, se pueden desarrollar fobias, se pueden desarrollar otros trastornos psiquiátricos derivados del trastorno de estrés postraumático no curado, no tratado, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, que la primera vez que se describe, para que veamos la magnitud, el trastorno de estrés postraumático se describe, y esto lo habréis visto en las películas seguramente, o en las noticias, desgraciadamente, en aquellos soldados que habían venido del Vietnam y que las situaciones que habían visto y habían vivido eran tan intensas, tan graves, que quedaban impactados y después tenían, tenían conductas, ¿no? Incluso ellos mismos violentas, actitudes negativas hacia su vida, muchísimos suicidios, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos se desarrolla todo un programa de atención para los excombatientes, ¿no? Entonces, imaginar la dimensión que tiene el trastorno de estrés postraumático, y los niños y las niñas que sufren violencia vicaria sufren trastorno de estrés postraumático. También tenemos los procesos disociativos. Los procesos disociativos es un proceso de supervivencia, pero que también tiene un gran impacto para la vida futura de estos niños y estas niñas. Cuando alguien se disocia, quiere decir que alguien deja de conectar con la realidad que está viviendo. Los niños y las niñas, cuando el sufrimiento es muy grande y no pueden hacer nada, lo que hacen es disociarse. Igual también, los adultos también, hablamos de los niños y las niñas en esta situación, pero podríamos pensar en alguien que dijéramos, ostras, yo esto lo he visto, ¿no? Y no era un niño o una niña, evidentemente. Un proceso disociativo lo que viene a decir es que, como yo no puedo contactar con ese dolor porque no lo podría soportar, me disocio y hago como que no existe, ¿vale? Por ejemplo, en las escuelas a veces te hablan de niños donde el impacto es muy grande, donde tú ves que hay mucha sintomatología y sin embargo son niños felices en la escuela, ¿no? Y te dicen, ¿cómo puede ser? Y esto en diagnóstico lo vemos mucho, que dicen, no, el niño está bien porque no le pasa nada en la escuela. No es que esté bien, es que llega a estar tan mal que se disocia para poder seguir funcionando. Es decir, crea como aquello de crea una vida paralela, ¿no? Por decirlo así en palabras, ¿no? Emociones paralelas que me permitan sobrevivir. Tenemos también todos los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, como la depresión. La ansiedad es muy común. Pensar que son niños que continuamente se sienten en conflictos de lealtad hacia el padre, hacia la madre, porque al final es su padre, es su madre, no entienden, no saben situar lo que ocurre y continuamente están en procesos de deslealtad, en procesos de miedo, ¿no? De qué pasará a la madre, de qué les pasará a ellos. Esto genera un estrés y una ansiedad continuo que al final desencadena situaciones de depresión. El miedo, la anhedonía, las autolesiones, los intentos de suicidio, sobre todo en las etapas a partir de 10 años y adolescentes, es cuando más vemos, y más en las chicas que en los chicos, autolesiones y sobre todo intentos de suicidio también. Después tenemos los efectos emocionales. ¿Qué tenemos en los efectos emocionales? ¿No? Que aunque pueda parecer que están ligados, ¿no? Y de hecho lo están, a los efectos psicológicos, pero tienen un apartado especial porque tienen que ver con las relaciones, como cómo nos relacionamos, cómo se relacionan estos niños y estas niñas con el entorno, ¿no? Entonces, están en una etapa en que tienen que adquirir sus habilidades sociales, es decir, cómo se van a relacionar estos niños y en estas niñas en este momento y en un futuro, ¿no? Esa adquisición de habilidades sociales, de la capacidad para relacionarse con otras personas, se va a ver traspasada por esa violencia que reciben. Y en esa violencia que reciben se les van a mandar muchos mensajes. Uno de ellos, que luego lo vemos en el ámbito social, es la normalización de la violencia, por ejemplo. Y en esas habilidades sociales que los niños y las niñas
han de desarrollar para poder generar ellos relaciones sanas, van a verse totalmente impactadas y traspasadas y no van a poder adquirir unas habilidades sociales adecuadas. Después la empatía, ¿no? Decimos, ¿qué es la empatía? La capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que es como la definición que te enseñan, ¿no? Al final, la empatía es el hecho de poder conectar con las emociones de otra persona, ¿no? Imaginemos si no le damos a un niño o una niña la oportunidad de conectar con las emociones de otra persona. ¿Qué podemos esperar en un futuro para ese niño y para esa niña, ¿no? Qué difícil se le va a poner el futuro a ese niño y a esa niña cuando no pueda conectar con las emociones, ¿no? De las otras personas que tiene alrededor. Y también las dificultades en el autocontrol, ¿no? Entonces, cuando en los niños hay en las etapas evolutivas, ¿no? Cuando se da la violencia, los niños más pequeños, los que tienen muy corta edad, y los adolescentes, en general, porque como todos los seres humanos somos súper diferentes, ¿no? Pero en general suelen ser aquellas etapas vitales en que hay más trastorno conductual, es decir, cuando los niños y las niñas sufren esta violencia, más muestran conductas alteradas en la escuela, en el fútbol, en donde van, ¿no? Y desde ahí es como también son como más fácil de ver que algo está pasando, ¿vale? Aquí tendríamos también, por ejemplo, todas las situaciones de bullying en la escuela. Y hay que tener cuidado porque las situaciones de bullying en la escuela no las podemos ligar siempre a la víctima. Muchos agresores de bullying son víctimas de violencia vicaria que no pueden digerir toda la situación que están viviendo. Además están en una situación de machaque total y cuando llegan al instituto, porque normalmente se dan adolescentes o preadolescentes, son los agresores. Y esto en los institutos se explica mucho, que hay que vigilar y hacer un buen seguimiento de los agresores, porque en esa etapa vital es muy probable que estemos hablando de niños víctimas de violencia vicaria. ¿Qué es lo que va a pasar con estos niños y niñas? Pues que seguramente desarrollarán trastornos futuros. Por ejemplo, los trastornos de tipo psicótico, ¿no? Los trastornos de tipo psicótico, hablamos de aquellos trastornos que tienen que ver con nuestro pensamiento, ¿vale? Las esquizofrenias son a lo mejor lo que más nos puede sonar así como, ¿no? en el ámbito cotidiano de hablar, ¿no? La esquizofrenia, por ejemplo, es un trastorno de tipo psicótico, ¿no? Pero al final lo que quiere decir es que aquellos trastornos en que nuestro pensamiento se va a ver disociado o alterado. Los comportamientos antisociales, agresivos y psicopáticos, es decir, si mi entorno siempre es violento, si yo me he tenido que mover con toda esta situación, imaginaros, con todos estos efectos emocionales, psicológicos, sociales, en toda mi infancia, ¿cómo me voy a relacionar de manera social bien? Es decir, el comportamiento antisocial no deja de ser un plasma, ¿no? un espejo de toda la mochila que yo he llegado a tener que ponerme a la espalda, ¿no? Durante toda esta infancia, ¿no? Agresivos y, como decíamos, psicopáticos, ¿no? Y después tenemos un grupo importante que son los trastornos de la personalidad, ¿vale? Trastornos de la personalidad dependiente. Yo os he puesto el trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno muy frecuente en adultas, porque recordar que aquí hablamos de niñas y niños, lo hemos visto más en niñas cuando son adultas, que sobre todo tiene que ver con, bueno, pues se llama límite pues casi por esto, ¿no? Porque lo lleva todo al límite, ¿no? Pero normalmente, como para definir las tres cosas más importantes, serían personas que todas las relaciones las llevan a un extremo, es decir, primero es lo mejor del mundo, luego es lo peor del mundo, tienen conductas de riesgo continuamente, ya sean sexuales, pueden ser de consumos, es decir, toda su vida se ve muy impactada, no pueden sostener un trabajo, por ejemplo, no pueden sostener una relación de manera sana, es decir, toda su vida está traspasada por el trastorno y al final es muy difícil que puedan desarrollar una vida sana, ¿vale? Y después tendríamos los efectos en su ámbito social. En las relaciones interpersonales van a ser muy desconfiados, se va a generar una gran desconfianza. Esta desconfianza en las relaciones interpersonales se va a vivir
tanto cuando son niños y niñas como cuando son adultos, ¿vale? Entonces, si alguien no tiene capacidad de confiar en sus relaciones, bueno, creo que es fácil, ¿no?, de pensar en qué va a derivar cuando alguien quiera, por ejemplo, tener una relación al nivel, pues, por ejemplo, de tener una pareja o simplemente de tener una relación de amistad, ¿no? O sea, esa desconfianza va a generar que tengan actitudes y conductas continuamente, de tener que confirmarse la confianza a ellas y a ellos mismos, y desde ahí les va a ser muy difícil sostener relaciones. Y después tendremos el aprendizaje vicario, que un poco lo apuntaba antes, ¿no? Es decir, si mi entorno vital de mis primeros años de vida es de violento, y esto es con lo que yo he crecido y con lo que yo he interpretado cómo funcionan las relaciones hombre-mujer, tengo mucho riesgo de normalizar esta violencia y yo reproducir relaciones violentas, ¿vale? Lo mismo en sentido contrario, es decir, si yo he vivido bajo relaciones violentas, mi madre ha vivido bajo relaciones violentas y yo he sido violentada de manera continua, pues cuando alguien me vuelva a violentar cuando sea una mujer adulta, difícilmente voy a interpretarlo como algo no normal, con lo cual aumenta mi riesgo de ser una víctima de violencia machista y que se da lo que llamamos la violencia transgeneracional, es decir, que esa violencia va pasando de generación en generación y tenemos víctimas que ya son hijas de víctimas, nietas de víctimas, y tenemos agresores que son hijos y nietos de agresores, ¿sí? Vale. Mirad, yo siempre lo digo en todo, siempre desde antes de que saliera esta ley y todo, lo he defendido y lo hemos defendido el colectivo en general, ¿eh? Un maltratador no puede ser un buen padre. Es decir, la ley, como habéis visto, y por eso os la ponía al principio, ha sido demasiado bondadosa debido a que vivimos en una sociedad patriarcal donde todavía creemos que por encima de todo tiene que haber un padre, ¿vale? Y ha sido demasiado bondadosa con la figura paterna, de los maltratadores, no con la figura paterna en general, de los maltratadores. Se ha disociado, se ha diferenciado entre la violencia machista, como veis en la ley, iba como poniendo gotitas, ¿no? Pero como que no se atrevía a decir lo que ahora sí que ya la ley de infancia se atreve a decir, ¿no? El maltratador no maltrata a su mujer en una conducta aislada, sino que el maltratador es un maltratador en todo, como os pongo, ¿no? Ser violento no es una conducta, es un pensamiento, es una identidad, es una creencia, es machismo, patriarcado y desigualdad. Y esto inunda todas las áreas de la vida de quien es violento. Si tiene hijos e hijas, va a ser violento. No vale esto de con los niños no. Lo que pasa es que como solamente miramos la violencia física, cuando esa violencia no se ejerce de manera física, que era lo que antiguamente decían la violencia directa, se dejaba a los niños y a las niñas fuera de esa violencia. ¿Qué pasa? Que cuando hemos empezado a mirar, estos niños y niñas sufren muchísima violencia sexual y muchísima violencia psicológica, pero además son armas de violencia para la mujer. Esta es la violencia vicaria. Es decir, ya hemos visto todos los efectos que tienen los niños y en las niñas. Imaginaros el efecto que tiene en una mujer continuamente tener que lidiar no solamente con el agresor, sino con la justicia, para que entiendan que todo aquello que está pasando para hacerle daño a ella, como un mecanismo de maltrato. Entonces, no existe. El que tiene poder, que en este caso es el señor maltratador, va a considerar a los hijos y a las hijas objetos, y como objetos los despropia de su propio ser, de seres humanos, de niños y de niñas, y en ese sistema, ¿no?, en que los saco del ser humano, ¿no?, de ponerlos como ser humano y convertirlos en objeto, por eso decía yo armas, ¿no?, instrumentos, me sirven única y exclusivamente para poder seguir ejerciendo la violencia hacia la mujer. Sabe que son sus armas y que es su arma más poderosa, y desde ahí continúa ejerciéndolo. Cuando esto lo aterrizamos a la vida cotidiana, ¿no?, y al decir, bueno, ¿y esto los casos? Bueno, pues desgraciadamente los casos más visuales, ¿no?,
pues son los de los asesinatos de niños y niñas que hemos tenido y que hemos podido ver en los últimos tiempos, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? En las niñas de Tenerife, ¿no? Del niño aquí en Barcelona, es decir, hemos tenido pues varios casos, ¿no? Muy graves, pero por ejemplo hay mujeres, ¿no? Yo os quería traer un caso real de una mujer, ¿no? Con la que estamos trabajando, ¿no? Hace muy poco, ¿no? Y en este caso hay una denuncia, ¿vale? Hay una sospecha, está en los Mossos d'Esquadra, muchísimos casos son así, de abusos sexuales hacia la menor, ¿vale? Es muy frecuente que en estos casos se den abusos sexuales de una manera o de otra, con penetración, sin penetración, es decir, tocamientos, ¿no? Pero que se den abusos sexuales. Además, con contenido pedófilo, ¿vale? Esta mujer sigue desde hace muchos años intentando que se la escuche, ¿vale? No quiere para nada, evidentemente, que esta niña se exponga a este señor, a este agresor. Se dan muchísimas situaciones muy sutiles, ¿no? Bueno, que si no sabes cómo es la situación, ¿no? Qué es lo que pasa con la violencia vicaria, pues puedes no entender desde dónde, ¿no? En el que él intenta quitarle la niña en la puerta de la escuela, ella no quiere, ¿no? Y se resiste. En el que hay llamadas, ¿no? Que ella intenta, pues ahora con el COVID, ¿no? Que no se hagan por miedo a lo que pase, ¿no? Hay una agresión continua hacia la menor psicológica, ¿no? Y la niña no quiere ir, evidentemente, con este señor, pero este señor es un señor muy poderoso que tiene mucho dinero. Y este señor, desde el principio, ella tiene la custodia y a cada cosa que ella hace, él consigue darle la vuelta y poner una denuncia. Este señor lleva años, consiguió la custodia compartida intentando quitarle la custodia porque sabe que en el momento en que lo haga la destruye totalmente, porque, bueno, pues porque mientras esto no tenga un procedimiento y no es fácil demostrar unos abusos, cuando los niños son muy pequeños, cuando no ha habido un abuso que se pueda, dijéramos que físicamente en el momento llegue la menor, ¿no? a una clínica o un espacio, ¿no? Y cuando no hablamos, ya digo, de penetración o de que pueda haber huellas biológicas, diríamos, ¿no? Es muy difícil que se pueda llegar a penar a alguien por eso, ¿no? Se puede sospechar, puede haber un informe de los servicios especializados, pero llegar a tener una sentencia condenatoria es muy complicado, ¿no? Entonces, en todo este camino, pues cualquier cosa que ha pasado, él ha conseguido darle la vuelta a la historia y ahora delante de la mesa tenemos un informe de una psicóloga que le da la razón diciendo que esta mujer no quiere que esta niña vea a su padre y le reclaman la custodia total. Estos casos son muy frecuentes. Además, las mujeres venimos de una tradición en que hubo un señor misógino, que era Gardner, que se encargó de decir que las madres no querían que los padres vieran a sus hijos y desarrolló una teoría que fue el falso SAP, el síndrome de alienación parental, que ya está desmentido y que la ley ya lo desmiente, la última ley, y que al final lo que recogía eran los casos de los señores poderosos que lo que querían era poder continuar con la violencia vicaria. Y de alguna manera, pues lo que conseguía era que todas estas mujeres acabaran perdiendo la custodia, acabaran no solamente perdiendo la custodia, sino de hecho el proceso terapéutico era quitarle a los niños, a las madres, durante meses y que no los vieran, ¿vale? Es decir, quitar totalmente las visitas de estas madres, ¿no? Cuando lo que había detrás era una continua lucha de estas madres para que no se continuara ejerciendo esa violencia, ¿no? Es verdad que en el ámbito familiar se dan otros tipos de violencia y muchas veces dicen, ya, pero también puede ser verdad que una madre no quiera que vea a sus hijos pues por falsos miedos. Por supuesto que sí. Vamos a ver, hay que situarlo, estamos situando la violencia machista. Cuando hablamos de terapias familiares y hablamos de separaciones y de conflictos, es verdad que uno no puede entender la manera de educar de la otro progenitor, sea el hombre o la mujer. Es verdad que uno puede enfadarse continuamente y que haya cosas que no le gusten de la otra persona y que quiera que esa situación no se vuelva a dar. Y que
y a veces estás hablando de cosas que son cotidianas y que lo único que muestran son diferencias en las maneras de ser de cada uno, ¿no? Porque si cuando vivimos conjuntamente una pareja ya somos diferentes, pues cuando te separas y cada uno puede hacer su vida y educar a su manera más. Y es verdad que eso se da y existe terapia familiar y existen mecanismos para en esos conflictos de pareja en que los dos nunca se ponen de acuerdo, intentar que los niños y las niñas que siempre salen perjudicados y siempre son víctimas, salgan lo menos perjudicados y acompañarles en ese proceso. Eso es verdad. Pero con eso no podemos tapar una realidad, que es la realidad de que los maltratadores continúan maltratando a las mujeres a través de los hijos y las hijas. Bueno, pues hasta aquí era lo que yo quería un poco mostraros. Y creo que lo rico está en el debate y en las preguntas que tengáis, en lo que podamos, porque además nos veo con la presentación y eso es como la sensación de no sé a quién le estoy hablando. O sea que si os parece dejo de compartir y si luego necesitáis que lo rescate en algún momento, pues me decís. Fenomenal, María Jesús. Muchísimas gracias. Muy interesante toda tu aportación y incluso muy preocupante todo lo que nos cuentas, pero sobre todo muy interesante. Bueno, ahora, como os comenté antes, ahora aquellas que quieren intervenir, pues creo que os tengo todos a la vista. Entonces podemos utilizar la manita dibujada o la manita tradicional. Entonces vamos a coger 2 o 3 intervenciones que luego pueda María Jesús contestar a todas a la vez. Entonces, por favor, si vais diciéndome quién quiere intervenir, pues vais interviniendo. Rosa. Vamos a romper un poco el hielo. El hielo, ¿no? Bueno, hay una cosa que yo le tengo que decir a María Jesús, y más ahora que está en Carmona, ¿no? Y es que la primera comunidad que hizo la adaptación de la ley, la adecuación de la ley, fue la Comunidad Autónoma de Andalucía en el 2018, donde se incorporó, lo digo porque como ha hecho referencia expresamente a la catalana como la primera y con los elementos donde precisamente en julio del 2018, el 3 de julio la aprobamos, fue punto de referencia porque incorporamos el convenio de Estambul, incorporamos efectivamente como un elemento esencial la ampliación del concepto de víctima y la forma de violencia y los modos de la misma. Y además también la parte de identificación de los actos con los que se ejerce la violencia, no solo con la pareja, sino que ahí introdujimos también la ley andaluza, aparte del feminicidio y de la violencia vicaria, en este apartado introdujimos cuando hay personas en el hogar que están bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer, o que son personas mayores, personas dependientes con discapacidad, que dependen también de la mujer y sobre las que en muchos momentos también se ejerce esa violencia, ¿no? Que aunque nos separemos un poquito de la violencia vicaria, pero también hay otro conjunto de personas que pueden vivir en el mismo hogar y que también son objeto de violencia, ¿no? Lo digo porque creo que dimos un paso importante en Andalucía y que lógicamente conforme se vayan modificando las leyes de las comunidades, pues se darán más pasos porque esto tiene que ser una marcha continuada. Es decir, cada día tenemos que dar nuevos pasos y las leyes tienen que reflejarlo. Aunque yo creo que una de las cosas que se pone de manifiesto que tú has planteado al principio es que al final las leyes van detrás de la propia realidad. Y cuando se producen los hechos de manera continuada, pues es cuando se da el paso para regularlo. Y bueno, pues eso es lo que ha hecho que la violencia vicaria no se haya reconocido hasta que ha habido de manera continuada asesinatos de niñas y de niños que eran la expresión brutal de cómo el padre quería que la madre viviera su vida y era sin su hijo, ¿no? Y en ese contexto,
Bueno, pues yo creo que debemos, porque muchas veces se están dando las situaciones, pero como que no le damos la importancia que realmente tienen. Y en ese contexto yo creo que hay que hacer un esfuerzo por intentar empezar a dos cosas. Una, a ser más valiente a la hora de legislar, que hay que serlo, para anticiparse a cosas que luego se generalizan, aunque en ese momento no sean tan evidentes, pero que ya están. Y por otra parte, yo creo que hay un elemento, nosotros lo introdujimos también en Andalucía en la modificación de la ley, que es que hay sectores enteros, en el caso que hablamos, en este caso el sector judicial y los funcionarios, o sea, los dos ámbitos que tienen que ser objeto de una formación permanente y continuada en todo este campo, porque es un segmento determinante en las consecuencias, pero altamente poco receptivo a la realidad que se produce. No sé si si las compañeras y los compañeros lo sienten igual, pero si las leyes van detrás, es que el ámbito judicial no es que va detrás, es que está de lejos todavía. Y en ese contexto, no sé qué interpretación. Me gustaría que las compañeras y los compañeros que hoy estamos contigo aquí, a lo mejor dijeran algo, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente cada día. A mí me sigue sorprendiendo, a pesar de ser del ámbito del derecho, cómo las juezas, muchas de ellas, necesitan una formación brutal para que tengan un mínimo de sensibilidad a la hora de poner una mirada de mujer feminista a las situaciones que llegan a los juzgados. Los jueces ya ni te digo, pero en este caso muchas veces uno se sorprende cuando ve la poca sensibilidad que hay en todo el Poder Judicial. Y eso daña a las mujeres en cuanto a que muchas de ellas al final a veces se piensan y no lo hacen, la denuncia ante el maltrato porque acaban desconfiando de los resultados. Era otra de las cosas que nosotros también incorporamos a la ley, que cuando una mujer desistiera de un procedimiento, lo continuara la administración. O sea, Bueno, ahora ya no lo puede, ahora ya no puede dejar de, o sea, ya no puede dejar de declarar. Quiero decir que eso también se les tiene. Claro, es un avance, cambios, por eso exacto. digo que se van avanzando afortunadamente cosas, pero que la presión que se ha ejercido muchas veces sobre las mujeres, desde la policía hasta el juzgado y en el juzgado, ha hecho que muchas de ellas desistan y que otras muchas ni siquiera ya se atrevan, viendo la experiencia. Bueno, al final lo que decimos es que no, lo que pasa siempre, ¿no? Que las leyes, perdón, porque cuando yo quería decirte, Rosa, a lo mejor lo he dicho al revés, quería decir que la catalana era la última, o sea, la última que se había actualizado, no la primera. Y conozco la andaluza porque es que al final unas crecen de las otras, porque decía, cojo esta porque es la de diciembre, porque es la más actual. Y que, por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de la violencia institucional, ¿no? que sufren las mujeres, ¿no? Y que está recogida, como decías, ¿no? en las leyes, incluso lo explicita, ¿no? En qué casos, ¿no? Y de qué maneras, pero bueno, después lo que pasa es que al final las leyes se han de aplicar, ¿no? Y en la aplicación de la ley es donde luego te encuentras con esas situaciones, ¿no? Es decir, la ley, yo creo que siempre cuando hablan de leyes digo, pero si tenemos unas leyes magníficas, o sea, en España tenemos unas leyes magníficas, ¿no? Pero claro, quien aplica la ley luego es el que ha de estar sensibilizado con la situación y saber, ¿no? Y bueno, ya no formación, sino sensibilización, ¿eh? Porque a veces hay quien tiene mucha formación, pero sigue siendo machista. Entonces, sí, me refería a eso, formar y sensibilizar. Quiero decir que a veces dices, ostras, ¿no? Les obligan a tener formación, pero claro, si tú no lo... bueno, y la prueba la tenemos, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Hace poco bueno, no me sorprendió, o sea, lo raro no hubiera sido... No sé si recordáis hace poco es que no era el pleno, no era en el Congreso, era en un pleno, pero era de una... Ay,
que se hablaba, aquello que pasó hace poco en el Congreso, que le dijo bruja, que un diputado, ¿os acordáis? Un diputado de Vox le dijo bruja, ¿sí? Es que era en una sectorial o algo así, quiero decir, no era el pleno del Congreso, pero no me acuerdo exactamente qué, pero que le dijo bruja a otra, ¿no? Y diputada del Congreso y tal. Y aquel señor era juez, o sea, era un señor juez que estaba con una excedencia de juez y que además había ejercido en violencia de género, había ejercido en el BIDO, o sea, en el juzgado de violencia de género. Entonces, claro, dices, a ver, si alguien, por mucha, o sea, que ha estado, se supone que ha tenido que hacer una formación para poder ejercer en ese juzgado, hace esto, quiero decir, o sea, ¿dónde está su, no? O sea, ¿desde dónde, no? Este señor está, ¿no? A mí me sorprendió mucho ¿no? Cuando ves que era un señor que era juez, ¿no? Y que dices, bueno, pues entonces imagínate qué sentencia ha podido dictar este señor hacia las mujeres y hacia los niños y las niñas que han caído en sus manos. O sea, nosotros estuvimos cerca, uno así, Mon también lo recordará, tuvimos cerca uno así que al final conseguimos que lo inhabilitaran y era demoledor, o sea, con las víctimas era una cosa y vamos, o sea, y con los niños, con las niñas, por eso digo que luego, claro, cuando aterrizas la ley, ¿no? Es cuando todo esto cuesta de... Ya hay pedidas dos palabras, Mon y Pilar. No sé, Rosa, ¿querías decir algo? No, después si me permite un minuto que quiero preguntarle una cosa a María Jesús, a ver qué piensa de un tema importante en el tema de la violencia vicaria. Por supuesto, por supuesto. Pues por orden de llegada es Mon, la que le toca. Después a Pilar. Laura Berja fue la que fue llamada bruja por el indecente ese de Vox. Yo creo que es importante que situemos que la violencia, como la violencia machista, ¿no? El asesinato es la punta de un iceberg. Hay un montón de violencias vicarias escondidas que también tenemos que visibilizar, igual que la violencia directamente a la mujer, que la punta del iceberg también es el asesinato. Yo le quería preguntar a María Jesús cómo, no sé, pensando por ejemplo que ahora en el mes de octubre ha hecho 10 años del caso Bretón, que es uno de los más famosos, ¿no? ¿Cómo puede un padre asesinar a sus hijos y luego quemarlos en una hoguera? ¿Cómo se separa emocionalmente de esos hijos? Que los deshumaniza, no forman parte de él. ¿Cómo puede llegar? Es una de las cosas que cuesta mucho de entender, ¿no? Que un padre pueda llegar a hacer eso con sus hijos solo por hacerle daño a su mujer o a su pareja. Y yo pienso, pues entonces es que no los debe ver como sus hijos. No sé, a lo mejor. Sí, no, pero has dicho la palabra clave, que es lo que decía yo antes, ¿no? Es la deshumanización, es decir, es convertirlos en un objeto, un instrumento a través del cual puedes seguir haciendo daño, ¿no? Entonces, como es un instrumento perfecto, porque cualquier movimiento que tú hagas genera un dolor horrible en la otra persona, pues tienes el instrumento o el arma perfecta. Entonces, lo que hacen es deshumanizarlo, es decir, ya no es que sean, ni tan solo ya no hablemos de que sean sus hijos, es que deja de convertirlos en seres humanos, en niños y en niñas, ¿no? Y entonces los convierte simplemente en objetos, es decir, el impacto que tenga, ¿no? Tú decías antes, no hemos visto, hablabas del caso Bretón, del caso más extremo, pero claro, por ejemplo, cuando en situaciones mucho más cotidianas, cuando un padre no pasa la pensión de alimentos sabiendo que a lo mejor esos niños y esas niñas no van a tener para comer durante esa semana porque sabe que eso va a poner una situación de crisis aguda a esa madre, es que también estás, o sea, quiero decir, hasta llegar ahí hay tantas situaciones tan crueles para los niños y las niñas que solamente dejándoles de ver como seres humanos seríamos capaces de hacerlo, y más cuando estás hablando de alguien que son tus hijos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la mujer víctima, es decir, es una propiedad del agresor y a partir de ahí, como es una propiedad, pues yo la convierto en mi objeto, en mi propiedad, que yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, desde ahí yo lo que hago es ratificar, ¿no? El agresor lo que hace es continuamente ratificar su poder y su fuerza y su lugar
a fuerza de buscar espacios de control, entonces, y de daño. Entonces, claro, las víctimas, los niños y las niñas, son el instrumento. Entonces, la definición perfecta es deshumanizar, instrumentalizar a los niños y las niñas, convertirlos en objetos. Y no son enfermos, ¿eh? Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, María Jesús. Pilar, cuando quieras. Había pedido también luego la palabra María, así es que Pilar, cuando quieras. Yo quería preguntar a María Jesús una cosa que me tiene siempre muy preocupada. Cuando dan las noticias de casos de estos o de simplemente violencia de género, cuando hablan de la mujer, en bastantes casos dicen su pareja con la que ya tenía antecedentes de violencia de género. Es decir, que la mujer que lo está sufriendo es otra pareja de una persona que ya tenía antecedentes de violencia. Entonces, claro, a mí no sé cómo explicarme esto, no me cabe en la cabeza que una mujer que sepa que un hombre tiene antecedentes de violencia, pues otra vez, claro, yo que he trabajado con alcohólicos, pues, y con mujeres de alcohólicos, pues nos pasaba muchas veces eso, que las hijas de alcohólicos se casaban con alcohólicos. Entonces, o sea, no me cabía en la cabeza, no sé que tendrá alguna explicación razonable, ¿no? O psicológica, pero cuando oigo eso, digo, pero da cosa decir, pero es tonta. Coger otra pareja que tiene antecedentes de violencia de género o que está denunciado, no lo sé, eso tendrá alguna explicación, me supongo. Sí, mira, normalmente, o sea, ahora te voy a decir la explicación que dan las mujeres, ¿vale? Más que la explicación, dijéramos, ¿no? Que te podría dar como psicóloga, que también te la voy a intentar dar, pero es más larga. ¿Qué pasa? Que normalmente en las relaciones de violencia, o sea, normalmente no siempre, las emociones que más afloran en la víctima son las de culpa, ¿vale? Es decir, lo que hace el agresor es, delante de cada situación, ir culpando a la víctima, ¿no? De que es ella la que produce esa situación, ¿vale? A la vez, cuando alguien te culpa de algo, también te transmite una falsa sensación de control, es decir, si yo tengo la culpa de que el cuadro no esté bien, también quiere decir que lo puedo poner bien, ¿no? Es decir, al final también me genera a mí la responsabilidad y la sensación de que yo tengo el control de que eso funcione, ¿vale? Entonces, cuando se produce esa segunda relación, el discurso del agresor va a ir en esa línea, es decir, eso era mentira, quien ha producido toda esa situación ha sido ella, la otra mujer, entran en un discurso en el que la víctima cree que eso realmente es así. Claro, yo te lo estoy resumiendo muy, muy grande, pero entran en ese círculo en que en todo el relato, ¿desde dónde está explicado? Desde el relato de él, del agresor. Entonces, en ese relato empiezan a explicar, ¿no? Y de manera que ella, la segunda víctima, se convierte en la salvadora de esa situación que el otro ha sufrido, ¿vale? Es decir, no que el otro ha agredido, sino que el otro ha sufrido, en el cual el otro, pues normalmente, ¿no? Es el discurso que escuchas en las mujeres es, no, pero es que ella le hizo, ella al final lo denunció, pero eso no era verdad. Entonces, al final, un relato que tú dices, a ver, es que esto, a ellas les escala desde poner la responsabilidad y la culpa en la otra mujer, ¿vale? Esto es muy frecuente, además siempre es la salvadora y en muchos casos es al revés. El segundo agresor se presenta como el salvador de la víctima, ¿vale? Es decir, la víctima sale de una relación de violencia y se presenta como el salvador, ¿no? Que tú dices, uy, esta relación no pinta sana, pero la mujer la expresa desde ahí, ¿no? Entonces, cuando son hombres que ya han cometido violencia y que es algo que además se puede, ¿no? O sea, que han tenido condena o que de alguna manera existen denuncias, quiero decir, algo palpable, ¿no? Normalmente la explicación que te dan las mujeres es un relato contado desde el de ellos, donde ellos son las víctimas. Entonces, al final ese relato
pues también cala en la segunda víctima, y hasta de 3 y de 4 y de 5, ¿eh? O sea, nosotros hemos llegado a tener un agresor con 5 víctimas. Entonces, la historia y el relato siempre es contado desde su lado y él siempre es la víctima de la situación y cala en la otra persona, que va a salvarle porque ella va a conseguir una relación diferente y va a conseguir que él cambie, porque esa situación se ha generado por cómo era ella, la otra mujer. De acuerdo. Espera, estaba hablando pero no se me escuchaba. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, María Jesús. María, cuando quieras. Y Lola Cabezudo también ha pedido la palabra después de María. Rosa, no me olvido que tú también querías hablar, ¿eh? Hola, buenas noches, ya que está bastante oscuro. Muchísimas gracias, María Jesús. He estado escuchando todo el tiempo que estaba, Antonio fue el que entró a la reunión, pero yo he estado muy pendiente porque trabajo con muchas familias, muchas madres, cabeza de hogar, muchas mujeres que se encuentran solas, algunas con sus esposos. Y les recalco muchísimo el tema de la violencia en el hogar. Y hay una mamá que está en un problema gravísimo de violencia vicaria. Ella vive en Coruña y ha hecho denuncias hasta hace poco, ya salió lo sacamos muy a la luz pública, porque tiene un niño pequeño y su padre se lleva al niño. Y cuando regresa el niño, él prácticamente que se lo secuestra, se lo lleva sin permiso, lo tiene días y ella va a la policía, denuncia a la policía, no le pone atención. Este niño, ella lo ha llevado a medicina, le han dictaminado que realmente el niño ha sido abusado por su padre y el niño le cuenta a su madre que su padre está con amigos y que se ríen y que le pintan corazones y ellos se pintan y le dan besos en sus nalguitas y el niño llega con signos de maltrato y de abuso por parte de su padre y sus amigos. Esta chica, Jenny, no ha podido, la policía ya cansada también de que ella vaya a denunciar sin tener ningún respaldo de la policía. Le dijeron que si ella seguía yendo a poner denuncias, iban a decir que ella estaba loca porque ya los tenía hartos. Esa situación me tiene a mí y a varios amigos que le conocemos y que le seguimos de hace rato, nos tiene bastante preocupados, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo proceder. Vale. Yo te diría varias cosas. Claro, desconozco o sea, te voy a dar como o sea, no los nombres concretos porque desconozco cómo se llaman en Galicia, ¿vale? Pero sí un poco lo que es, ¿vale? Por una parte estarían los servicios sociales del municipio donde ella resida, ¿vale? Que me imagino que ya estarán al corriente del caso, pero si no, estaría bien que accedierais vosotros como profesionales cercanos que conocéis la historia a los servicios sociales del municipio al que pertenezca para buscar alianzas con los servicios sociales para que en un momento dado puedan también dar apoyo a toda la situación. Después, tiene que haber un hospital de referencia para abusos sexuales, ¿no? Que no sé si ya hay, si ya tenéis dictamen o informe de los abusos o no hay dictamen de los abusos. Vale. Y después hay el servicio de psicología y psiquiatría infantil público. No sé si... Aquí se llama el centro de... El CESMI, que sería Centro de Salud Mental para Infancia y Adolescencia. No. Tiene que haber algún servicio de salud mental. Ella vive en Coruña. En la ciudad. En Coruña ciudad. Vale, pues necesitaríais estos 3 aliados. O sea, por un lado, Servicios Sociales de La Coruña, averiguar quién es su
su profesional de referencia, y si no lo tiene porque nunca ha acudido, tendría que acudir, y estaría bien que vosotros acudierais con ella, es decir, que fuerais también sus referentes porque conocéis la historia de primera. Después, si tenéis un dictamen o si ya ha habido un hospital que ha dictaminado, aquí lo que me parece complicado, yo no soy abogada, pero me parece extraño que habiendo un dictamen de abusos no se hayan dictado unas medidas cautelares, porque ya claro, y aquí ya no estamos hablando solamente de un tema de violencia vicaria, bueno, pues que a veces es psicológica, que lo complicado es demostrado, sino que estamos hablando de un dictamen de abusos, y es muy extraño que habiendo un informe donde se diga que los abusos se han dado, claro, no sé si ha iniciado algún procedimiento alguien, pero que el hospital no haya iniciado un procedimiento para solicitar. Justo Claro. el dictamen del médico, el médico dice que ese niño no debe estar a solas con su padre, que debe tener visitas vigiladas. Uh-huh. Lo Vale, dice. y esto la madre lo ha denunciado, o sea, lo ha denunciado, no, Sí, de alguna manera lo ha solicitado lo he judicialmente. puesto en conocimiento, sí. Es que esa es la parte que se me hace más chocante, ¿eh? Y luego, pues, mirar a ver si hay centros de salud mental infantojuveniles donde puedan hacer un seguimiento, y en todo caso, en La Coruña sí que tiene que haber un servicio de atención a la mujer con asesoramiento jurídico. No, perdonad un segundo con el tema jurídico. Sí, Rosa. Lo habéis puesto en conocimiento, pero ¿de quién? Porque la puesta en conocimiento del ámbito judicial no actúa sino no solo porque se le ponga en conocimiento, sino Claro. hay alguna presentación de escrito con prueba que permita que el juez o la jueza pueda actuar. ¿Se lo habéis puesto en conocimiento de quién? Yo entiendo que de fiscalía, ¿no? ¿Hay algún letrado? Ella medio? creo que ante un juzgado, porque ella estuvo haciendo huelga hace unos 10 días, estuvo todos los días durante 5 días frente a los juzgados Sí. pidiendo que por favor Pero eso no, a ver, por ser práctica, se puede estar 5 meses delante de un juzgado, pero eso no sirve de nada si Claro. no lleva a cabo un conjunto de actuaciones. Entonces, alguien tiene que cogerla, como se suele decir, de la mano, ir a todo y cada uno de los sitios que María Jesús decía, y también ir al juzgado, poner en conocimiento de fiscalía. Supongo que tendrá alguna abogada o abogado. Si no lo tiene, pues mirar si hay alguna abogada especializada en violencia en Coruña que pueda hacerse cargo del tema y acompañarla al ámbito, Claro. al juzgado, para poner la oportuna denuncia con el informe médico que hay, para que pueda haber unas medidas provisionales donde automáticamente las visitas del padre sean unas visitas vigiladas en un punto de encuentro, o simplemente le digan que no va a haber visitas, y que luego, después de esas medidas provisionales, pues pueda seguir el procedimiento. Porque los jueces, tú puedes estar 5 años en la puerta de un juzgado, pero si no actúa según el procedimiento, no sirve de nada. sí, Entonces, es posible que no esté bien asesorada. Claro, por eso decía yo que sí, seguramente en La Coruña tiene que haber una abogada de atención a la mujer que asesore. seguro. Entonces, recoger todo lo que tenga y dirigirse al punto de atención a la mujer, a la asesoría jurídica, a donde hagan el asesoramiento jurídico, llevárselo todo para que ella, lo mismo que hacía Rosa, ¿no? Pero de una manera como más parada, con todos los documentos y con todo, le pueda decir, coge todo esto, vete aquí, haz esto, trae esto. Si necesita abogado de oficio, es que no sé, depende de la situación, por eso, pero claro, tenéis que mover la máquina, Sí, para sí. arrancar la máquina. ¿Sabes? Incluso hay ayuntamientos, no sé si el de A Coruña lo tiene, pero que tienen servicios de asesoramiento para mujeres maltratadas y para asesoramiento. Entonces, tenéis que ayudarle a que conozca dónde está el lugar donde le pueden informar, donde le pueden asesorar, y si no, pedir una letrada, un letrado de oficio a través del Colegio de Abogados de La Coruña, y que pueda dar pasos, porque esta mujer se puede tirar 1 año en la puerta del juzgado, pero le van a decir buenos días y buenas tardes, pero no van a hacer nada, porque si no hay un procedimiento en curso,
no hay Claro. ninguna decisión que vaya a tomar ninguna instancia judicial. Entonces, lo más importante, por lo que estás diciendo, es que alguien de vosotras la coja de la mano y en Coruña pueda empezar a mover todos los ámbitos que María Jesús hacía referencia. Yo digo el ayuntamiento porque hay muchos ayuntamientos Sí. que tienen ya también asesoramiento, ¿no? Sí, por las dimensiones de La Coruña yo creo que lo tendrán dentro del mismo ayuntamiento, ¿eh? Por eso. Bueno, de los servicios que dependan del ayuntamiento. Pero yo lo que sí que te diría, y que lo comparto con Rosa, que suelen ser casos muy complejos, jurídicamente también, y es importante que se inicien bien, porque si no luego pueden ser muy catastróficos. Entonces lo importante es que desde el principio esté bien asesorada. Por eso decía que coja todo lo que cojáis, todo lo que tengas, busquéis cuál es la abogada que la pueda asesorar y vayáis con todo lo que tenga. Si ha habido denuncias anteriores, todo lo que haya, todo lo que ya tenga en relación a esto, si hay medidas, porque entiendo que si está separada de este señor ya hay unas medidas que están dictadas de alguna manera, ¿no? Con estas visitas, todo lo que tenga, la del divorcio, todo lo que tenga, que llevarlo allí y que en función de todo esto ella os pueda decir cómo iniciar bien el proceso para que luego además no se le ponga el giro en contra, que a veces es lo que pasa cuando no se inicia bien. Incluso hay ayuntamientos que en la policía local tienen unidad de violencia de género que es mucho más efectiva y eficaz que la propia Policía Nacional a la hora de ayudar en estos casos. Por eso tenéis que informaros, ¿no? Sí, en el ayuntamiento que tenga, o sea, a través del ayuntamiento buscar los servicios que tengan de atención a víctimas. Mira, por aquí ya lo han buscado. Muchas gracias. Ha Sí, puesto Pepa. sí, exacto, sí, yo Sí, también. Pepa ha puesto unas cuantas direcciones allí de La Exacto. Coruña, María, que seguro que Exacto. Pero en Coruña habrá también alguna organización de son mujeres que tenga útiles. contacto Bien, con todos seguro. estos estamentos, seguro. El ayuntamiento tiene un servicio de información a la mujer. Claro. Y justo una de las atenciones que hace es esta, en casos de violencia Exacto. machista. Bueno, pues ahí tienes, María, unos cuantos enlaces para poder ir viendo. a ver. Muchísimas gracias. Gracias por la ayuda que de verdad sí que la necesita. Lola Cabezudo, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, no me quiero alargar, simplemente iba a hacer una pregunta. Indudablemente todos estos casos funcionan en las grandes ciudades, pregunto, porque hay como mucho anonimato. Se puede vivir en una gran ciudad y estar haciendo todas estas barbaridades y luego nos enteramos al final, cuando ya ha llegado a un grado tremendo. Preguntaba, ¿hay diferencia? Porque también existe violencia de todo tipo en los pueblos, pero ¿hay diferencia de que en los pueblos no se llegue al extremo más grave, o que en los pueblos haya menos casos, o que, hombre, tampoco hablo de pueblos con 100 habitantes, estoy hablando de 10.000 habitantes, 9.000 habitantes, puesto que la vida es muy cordial, todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda, todo el mundo se lamenta cuando a alguien le ocurre una desgracia, es otro ambiente social quizá, pregunto, quizá menos propicio para que un salvaje de estos pueda actuar impunemente. Pues Lola, no. Es decir, es al contrario. No quiere decir que haya más casos, sino que muchas veces las mujeres que viven en el ámbito rural, ¿vale? Y los niños y las niñas lo tienen más complicado a la hora de poder explicar lo que les ocurre, porque sobre todo en los pueblos estos más pequeños que hablabas, o sea, los más pequeños o que están más aislados, porque todo está más lejos y es más difícil de encontrar ayuda o de encontrar la manera de pedir ayuda, y entonces cuando se pide es en casos más extremos, ¿no? La parte primera, dijéramos, queda más en el ámbito, pues más en el anonimato, ¿no? No hay una diferencia tanto en cuanto a la cantidad de casos del ámbito rural o del ámbito urbano, sino que sí que hay diferencia en cuanto a cómo las mujeres piden ayuda, a qué facilidad pueden tener las mujeres para poder salir. Es decir, si estás hablando de un municipio pequeño donde hay más apoyo social y más apoyo de la red, ¿no?, que le acompaña, será más fácil que las mujeres puedan optar a salir con los medios que tengan en el municipio, ¿no? Pero a lo mejor les es más difícil poder pedir una ayuda especializada porque está más lejos o hay menos o no lo conocen, ¿no? Ahora cuando decíamos, en la ciudad de La Coruña tiene que haber seguro. Claro, si me hubiera dicho un pueblo de no sé dónde, le hubiera dicho, pues no sé dónde tenéis que ir, ¿sabes? Porque no sé,
Es decir, la diferencia está más en el cómo salir de la situación y en el cómo conseguir la ayuda, más que en el número, en el volumen de casos. No hay estudios, de hecho, sobre las diferencias entre las mujeres víctimas en entornos urbanos y en entornos rurales, ¿no? Y se basan sobre todo esto, ¿no? En la facilidad o no para poder decirlo, para poder pedir ayuda. El tema de cuando hablamos en el entorno familiar, porque como decimos, violencias machistas se dan en muchos otros ámbitos y sí que puede ser que en entornos más reducidos otros tipos de violencias machistas, ¿no? Pues, hombre, si sois 20 y los 20 os conocéis, pues a lo mejor una violación es más difícil, ¿no? Por decir algo, de un desconocido, ¿vale? Salvo que el desconocido vaya allí. Es decir, otros tipos de violencias contra la mujer, pues a lo mejor sí que por las dimensiones del lugar y las características son más complicadas que se den, pero cuando hablamos del ámbito de la pareja, pensemos, por ejemplo, cuando salen los feminicidios, ¿no? Y estamos en la situación más grave, que se supone que para llegar hasta allí, ¿no? Ha habido mucho ruido antes, ¿no? Y muchas veces salen vecinos o vecinas y lo que dicen es que era una persona fantástica y maravillosa, que nunca lo hubieran dicho, que nunca hubieran sospechado de que esa situación, esto lo escuchamos muchas veces en la televisión cuando se dan esa situación, ¿no? Y esto nos demuestra hasta qué punto puede llegar a ser una situación que quede mucho en el ámbito de lo privado. Vivas en un pueblo de 100 o en un pueblo de 500 o en una ciudad, con la dificultad de que lo que decía en el municipio es que a lo mejor tu casa está mucho más lejos de la casa de la de al lado, que en un bloque de vecinos, donde todo el mundo te escucha si hay gritos, ¿sabes? Entonces, es como que no es que sea más o menos, es que va a tener características que van a facilitar que las mujeres puedan ser víctimas sin ser oídas, y por otra parte a lo mejor también va a facilitar la salida de esas mujeres si tienen una red más segura porque se conocen más, ¿no? Entonces lo que tendremos es una manera diferente de funcionar delante de la violencia, pero no más o menos casos porque vivas en un pueblo, vivas en una ciudad. Muchas gracias. De nada. Pues no sé si nadie más quiere hablar. Rosa, ¿tú creo que querías decir alguna cosa? Una cuestión a plantearle a María Jesús, porque hemos estado hablando de las leyes que efectivamente van avanzando, pero no sé si acaso no estemos ahora en un momento en el que, teniendo un gobierno como el que tenemos, pues podamos avanzar en la modificación de algunas leyes que permitan que ante situaciones con los niños y con las niñas, las órdenes de alejamiento o la suspensión de las visitas sean mucho más contundentes, porque yo conozco varios casos en Andalucía donde en un procedimiento por violencia de género pues han decretado rápidamente la orden de alejamiento en relación a la mujer, pero no en relación a los hijos, lo cual quiere decir que el padre sigue viendo a los hijos y que hay momentos en los que las madres están convencidas de que puede ser un padre que asesine a sus hijos y sin embargo no son contemplados a la hora de tomar esas determinaciones de órdenes de alejamiento o de suspensión de visita, aunque sea provisional o de visita en un centro determinado, ¿no? En un punto de encuentro. Entonces creo que estamos en un momento en el que con nuestro gobierno podríamos hacerlo y creo que es algo muy necesario porque hay muchas mujeres que están aterradas cada vez que entregan sus hijos al padre porque están convencidas de que el padre es capaz de asesinarlo con tal de que el sufrimiento para ella sea a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, creo que es un momento importante, vamos, para plantear este tema, que conozco varios casos. Sí, pues cuando Rosa, cuando nombraba parte de las leyes, ¿no?, de la evolución de la legislación a nivel de violencia, la ley de infancia, que está ahora en trámite, que ya se ha hecho el trámite parlamentario, la nombraba precisamente porque una de las cosas que recoge varios aspectos que impactan directamente en el tema de la violencia machista y de la violencia vicaria, y uno, por ejemplo, es ese. Es decir, hasta ahora el juez no se tenía que directamente daba visitas, ¿no?, o concedía visitas y tenía la mujer que de alguna manera pedir, ¿no?, que esas visitas no se dieran, demostrarlo, tal. Ahora es al revés.
cuando haya, con la aprobación de la ley de infancia, automáticamente en esos casos los padres se les retirará, ¿no? Por eso decía lo de, por fin se recoge lo de que un maltratador no es un buen padre. Entonces, lo que dice la nueva ley de infancia, que estamos nosotros aprobando, quiero decir, por eso decía claro, evidentemente, lo que recoge es que a partir de ahora, cuando haya una sentencia de maltrato hacia la mujer, automáticamente lo que dice la ley es que se retirarán las visitas al maltratador y en todo caso el juez podrá dictaminar que se den las visitas si lo considera oportuno, es decir, se tendrá que pronunciar en sentido contrario, que ya es un paso porque al menos era algo que nosotros desde los servicios hayamos pedido de, vale, aceptamos pulpo, ¿no? Aquello de, vale, vamos a entender que digas que haya un caso en qué tal, pero pronúnciate, porque eso te genera una responsabilidad a ti como juez ante lo que vaya a pasar con esos menores, porque hasta ahora ni se pronunciaban, si no había una petición de orden de alejamiento, ¿no? De orden de protección hacia los menores, lo que tú dices, nosotros teníamos casos de mujeres en casas de acogida, o sea, en espacio protegido, que los menores tienen visitas, los niños y las niñas tenían visitas con el padre, vamos a ver, ¿no? Y que había que llevarlos a punto neutral para que no supieran dónde estaba la casa de acogida. ¿Esto cómo puede ser? Entonces ahora la nueva ley, la que se está tramitando, lo recoge al revés. No va a haber visitas. Sí, sé lo de la ley de infancia, Sí. pero tendremos que poner en consonancia las leyes procedimentales. Claro, es que luego está el tema luego está el Código Civil, luego está... A eso me refería yo, que claro. Ya lo que pasa es que me he comido lo de la ley de infancia porque te había hecho referencia a ella. Claro, ya como que ley vamos a tener lo que pasa que... la puerta abierta con la ley de infancia, hagamos el correlato con las leyes correspondientes que permita que de inmediato eso entre en vigor, porque si no lo vamos a tener la ley de infancia, algunos jueces lo van a tener en cuenta, pero otros jueces no, porque van a hacer mención al Código Civil o al Código, a la ley de procedimiento, tal y cual, y nos quedamos otra vez con una ley magnífica, donde el interés del menor prevalece por encima de todo, que es lo que tiene que ser una ley de infancia, y ahí, entonces, por eso decía que quizás estemos en el momento clave de cambiarlo para hacer modificación, exactamente, que ya no quede al arbitrio del juez, sino que esté garantizado que jurídicamente el juez tiene que actuar así. Esto nos pasa, por ejemplo, no, totalmente de acuerdo, porque aparte, mira, esto ya puesto a la práctica, nos pasa, por ejemplo, con la capacidad de atender a menores sin la autorización paterna, ¿vale? Es decir, la ley de infancia y desde el Pacto de Estado contra la Violencia Machista se recoge el hecho de que nosotros, como servicios especializados en violencia, donde yo trabajo, podamos atender a los menores sin consentimiento paterno, pero cuando lo aterrizas, la abogada nuestra lo primero que nos dice, ojo que el Código Civil, lo que tal, entonces, ojo, que la ley está muy bien, pero esto no está cambiado en el Código Civil y mientras no esté cambiado en el Código Civil, vale, pero o sea, nos podemos encontrar en un follón igualmente porque se pueden acoger. Entonces, es verdad que al final las leyes están muy bien, pero que tenemos que aprovechar la situación para cambiarlos, bueno, para adaptar al Código Civil lo que dice la ley. Si no, luego lo que pasa es eso, ¿no? Que a la hora de aterrizarlo, ya te digo, justo con la medida esta que cambia, ¿no? De que nos permiten atender a menores sin el consentimiento paterno, no lo hace, o sea, lo hacemos y bueno, pero que en realidad estamos cogido con pinzas porque no está aterrizado en el Código Civil, ¿no? De hecho, el Código Penal todavía habla, ¿no? de la pareja, expareja, es decir, todavía estamos ahí, ¿no? O sea, por eso decía que, claro, hay mucho recorrido luego para que eso tenga ¿no? Más que sentido que realmente sea así y no pueda ser de otra manera, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión, aportar algo más. Como siempre, pues esto es la punta del iceberg. Seguramente si siguiéramos, pues habría muchísimas más cosas en las que reflexionar y yo creo que aquí lo que tenemos es que hacer, dar un aviso, tener una reflexión, los que estamos aquí, salir de aquí con una formación o con una reflexión y trabajar desde nuestros ámbitos, pues
Desde el vecino de al lado, como decía María Jesús, los que vivimos en un bloque de vecinos y podemos denunciar lo que pueda ser, hasta los que podamos o puedan tener alguna acción política, el tratar de que las leyes, que yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, que las leyes vayan en consonancia con la sociedad y algunas veces, y en estos casos casi siempre van por detrás. Y la educación, que yo creo que es otro punto para tocar en otro lado, es decir, la formación, la educación, como ahora mismo todavía los chavales de adolescentes, 17, 18 años, justifican determinadas situaciones de violencia o de abuso y lo tienen ya, casi que lo van asimilando. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer y bueno, pues cada uno en la medida de lo que podamos hacer, trabajemos también en esto. No sé si alguien más quiere decir. Si no, agradeceros a todos mucho vuestra presencia, vuestras intervenciones. María Jesús, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido uno de los encuentros más interesantes que hemos tenido